Hola, buen día. Mi nombre es Juliet Carolina Angelginio. Pertenezco al programa Seguridad y Salud en el Trabajo y a continuación voy a explicar lo que fue la contextualización, un breve resumen de lo que fue la fase 4 y todo lo que fue el contenido del curso. Entonces, pertenezco al grupo 2. Mi nombre es Juliet Carolina Angelginio. Y como primero voy a dar una explicación acerca de mi terapia escogida, que fue la meditación. Voy a hablar sobre sus orígenes, su filosofía, indicaciones y contraindicaciones, efectos positivos y efectos negativos. Entonces, como primero, voy a hablar sobre los orígenes. Bueno, en los orígenes de la meditación, voy a hablar un poco qué es la meditación. La meditación es una forma de relajar el cuerpo. O sea, la relajación es un estado en el que se induce a la persona en un estado de relajación profundo y este permite que las personas tengan una situación de conciencia plena y durante este proceso se alcanza el autoconocimiento, la autoobservación, la transformación y de esta manera se permiten que las personas tengan unos nuevos estados de conciencia. Eh, cabe Ahora bien, la palabra meditación nace del latín meditatum, que significa reflexionar. Por lo tanto, la meditación fue utilizada solo hasta el siglo XII. Y también el origen de la meditación se dio hace miles de años y se remonta en la India. No se tiene una fecha muy exacta sobre su aparición que se revele, pero se dice que esta práctica comenzó de acuerdo a unos documentos, los cuales indican en el año 1500 a.C., y estos libros hablan de la meditación, pero los historiadores sostienen que la idea de la meditación tiene lugar desde 3000 años antes de nuestra época. Dentro de este orden de ideas, entre los años 500 y 600 a.C., hicieron parte del taoísmo de China y la India budista. Y estas utilizaron formas de practicar la meditación en muchas formas bajo la influencia de la escuela hindú. Hay muchas formas en las cuales se practicó la meditación, solo que anteriormente y en los años pasados no era conocida como meditación, pero se da la idea de que como eran formas y distintas formas de practicarlo, se toma que era muy parecida a la meditación. Entonces, por esto se habla de algunos años puntuales en los cuales se puede decir que se comenzó la meditación. Existen entre los Yoga Sutra, Patanjali, los cuales escribieron 400 años antes de Cristo. En estos escritos se menciona la meditación como el 7 de los 8 pasos para realizar el yoga. Dentro de este orden de ideas, la meditación en Occidente llegó mucho antes de lo que puede creerse. En el año 200 antes de Cristo se hablaba de una concentración mental plena en unos escritos realizados por Filo de Alejandría, en los cuales se involucraba esta práctica de meditación por el filósofo griego Plotino. Durante la era de bronce existen evidencias de la meditación en el judaísmo de bronce y también existen iniciativas de esas prácticas en el Tanaj, que era la Biblia hebrea. Mientras en el judaísmo tomaba impulso, de igual manera lo hacía la meditación. En el siglo XVI, Bosho y dio apertura al primer aposento de meditación en este país. Aunque en esta época no se conocía con el término meditación técnica, como el respirar pesadamente, repetir palabras santas, las cuales eran realizadas en el Islam durante el siglo II. También existen una serie de sucesos que demuestran que el auge o crecimiento de la meditación en Occidente se dio durante el siglo XVIII debido al mayor interés que se presentaba por el budismo. En 1927 se dio la introducción al idioma inglés del libro tibetano. El tema central de este eran los muertos, lo cual impulsó la práctica en países ingleses. En el transcurso de los años, el poeta y novelista alemán Hermann Hesse escribió el libro Siddhartha. Este libro nos habla sobre una historia en la cual ocurre un viaje espiritual y el autodescubrimiento de un hombre.
Este libro nos habla sobre una visión o perspectiva de la meditación, el cual propone dejar de un lado el aspecto religioso y propone la meditación como una alternativa para la reducción del estrés y la superación personal. Entonces, este es un poco un breve resumen de lo que fue el origen de la meditación. Indicaciones y contraindicaciones. Podemos hablar de cuáles son los beneficios, ¿cierto? La meditación tiene como beneficios, primeramente, mejora la salud, ya que según estudios se han demostrado que la meditación ayuda a remediar la función inmunológica, ya que estaba de la mano con el sistema nervioso parasimpático, el cual tiene funciones como reducción de estrés, reducción de dolores, mejoramiento de la salud cardiovascular, ayuda a la autorreparación del organismo, y además se ha verificado que la meditación ayuda a la producción de serotonina, y ese es un neurotransmisor que apoya en el estado anímico y mejora las condiciones de sueño y autodigestión. Otro beneficio es que cambia el cerebro, o sea, podemos hablar que cambia la forma de pensar. La meditación no solamente sirve para diferentes pensamientos desorganizados, también realiza conexiones con las fracciones diferentes del cerebro y de esa manera conecta el cerebro con el presente. También frena el envejecimiento mental. Existen estudios que han demostrado que la meditación ayuda a proteger el cerebro del envejecimiento mental, ya que mejora la concentración y flexibilidad mental. También está que fortalece la conciencia personal. Al haber una total concentración, realizamos el papel de observar nuestros defectos y virtudes de una forma amable. De esa manera, se concentra más en la persona que en lo que se está haciendo. Algunas contraindicaciones son es que se puede decir que el 25,5% de las personas que realizan la meditación pueden sufrir efectos adversos de esta. Según una investigación codirigida por el profesor de la Universidad de Valencia, Ausia Cebolla, que analiza por primera vez los efectos no deseados asociados de esta disciplina. Si bien es cierto, se han presentado distintos casos en los que se ha evidenciado resultados negativos de la meditación, especialmente en personas que padecen depresiones, ansiedad, déficit de atención, etc. Los efectos más negativos y habituales son la despersonalización, desesperación, pánico y reexperimentación de sucesos traumáticos. Los efectos negativos tienden a presentarse más en mujeres y en personas que realizan la meditación por motivos religiosos. Según un estudio realizado en 2020, demuestra los estados negativos son muy frecuentes y pueden ocurrir antes o después de practicarla. Además, tampoco es necesario que la persona padezca de problemas mentales para sufrir estos efectos negativos. Y cabe resaltar que una posible causa de los efectos negativos puede ser que se está practicando la meditación de una mala manera. Y también se han evidenciado casos de conductas suicidas y problemas gastrointestinales que ocurren en menor medida. También tengo las indicaciones, contraindicaciones, lo que son efectos positivos y negativos. También hay un punto muy importante y es la manera adecuada de practicarla, que es respirar profundo, observar detenidamente el cuerpo, repetir un mantra. En la meditación se puede manejar cualquier tipo de mantra, puede ser un mantra, oración o el mantra más común que es el Om. Se puede también caminar mientras se medita en un lugar silencioso que produzca paz, tranquilidad, que pueda sentirse la persona de una manera sana y eficiente para para la relajación. Eh, como, como siguiente, tengo la contextualización del curso. Voy a hablar un poco de lo que vi en la unidad 1, 2 y 3. Bueno, en la unidad 1 estaba dirigida hacia la fundamentación y reconocimiento de la evolución
y teníamos que hacer como un aporte histórico de todo esto, lo que eran las medicinas y terapias naturales, a través de la perspectiva global que se tenía de estas. Y no solamente de acuerdo a la terapia que cada uno escogió, sino de las diferentes culturas. Y también en cuanto a la investigación que hice, se veía mucho lo que era la cultura oriental y occidental, que estas a través del tiempo han dejado un legado y unos conocimientos muy importantes ancestrales globalmente. Bueno, en la segunda unidad vimos y desarrollamos todo lo que eran los marcos legales y todo lo que eran las políticas internacionales y nacionales que tenía que ver tanto con las distintas terapias y más con la terapia que cada uno escogimos. También era muy importante estudiar, leer, investigar y profundizar todas y cada una de estas leyes y además ver si estas leyes se cumplían, si no se cumplían y además ver qué leyes adoptaban nuestra terapia escogida. Todo lo que eran declaraciones, cartas, constituciones políticas, leyes, planes, decretos. Eh, todo esto, ver cómo se aplicaba para las medicinas y terapias naturales. Y de esta manera generar un pensamiento crítico de nosotros frente a la aplicación que se da hoy en día de estas prácticas, porque sabemos que muchas veces se practica de una manera que no es correcta. En la tercera unidad se desarrollan conceptos de cuidado de la salud de manera muy natural, desde los elementos griegos de la naturaleza, como lo es el agua, la tierra, el fuego, el éter, el aire, y la relajación como terapias tales como hidroterapias, lodoterapias, termoterapias, etc. Todo esto se articula en 5 actividades, fueron articuladas y diseñadas en cinco actividades. Y además, como propósito de la formación, vi y analicé, al principio no pensé que era pues algo como muy general, no pensé que nos iban a poner como a estudiar tanto a fondo, es como mi punto de vista que tuve acá el curso, aprendí demasiado, se conoce uno, aprende uno a conocer culturas muy diferentes, aprende uno a tener una visión y una perspectiva diferente de las cosas, porque pues uno dice, la meditación, eso es como para personas raras, dice uno, pero uno aprende y ve que la meditación es más allá de eso. O sea, es para relajarnos, para tener un diferente estado anímico, para conocernos a nosotros mismos, muchas veces para subir la autoestima, para cambiar las formas de pensamiento, para alejar pensamientos negativos. Entonces vemos que trae muchísimas cosas positivas y que también esta investigación nos ayuda a alejar todos aquellos pensamientos negativos o erróneos que tenemos acerca de cualquier situación. Entonces, para mí fue algo muy enriquecedor, todo lo que sea pensamientos, todo lo que sea estudio, lo tomo como algo muy enriquecedor tanto para mi vida, de manera personal y de manera profesional en algunos años. Entonces, para mí fue la perspectiva, la visión que tuve. eh, no pensé que iba a ser como tan dinámica, como tan investigativa lo del curso, el curso, pero pues me llevé una gran sorpresa. Tuve que investigar mucho, tuve que leer mucho, ver muchos videos, estudiar culturas muy diferentes a la mía, a las que tenemos ahora en día. Entonces fue algo muy enriquecedor, fue algo que me gustó demasiado. También tuvimos lo que fue la práctica en casa, que por eso yo digo que por eso nos los pusieron a hacer, para que supiéramos no solamente leer, investigar y que no solamente se nos quedara acá en conocimiento, sino en el corazón como forma de observación, desde ver desde nuestro punto de vista qué se sentía, cómo se hacía. Entonces, para tener una diferente perspectiva y saber qué es lo que se siente a la hora de realizarlo. Eh, Hice todo lo que fue la práctica en casa, de acuerdo pues a cada una de los puntos pues que decía cómo se hacía para poderlo realizar de una manera correcta. Muchísimas gracias, esta fue mi explicación de acuerdo pues a todo lo que fue el curso y feliz día.
Muy buenas noches, mi nombre es Angie Carolina Vargas Rojas. En esta fase 4, práctica en casa, vamos a hablar sobre la terapia escogida. Mi terapia escogida fue la manipulación quiropráctica y osteopática. Inicialmente vamos a hablar del origen y de la filosofía. Bueno, la quiropráctica fue desarrollada en Davenport por el curandero autodidacta David Daniel Palmer, donde tuvo un interés por las diversas teorías de la salud, entre ellas el espiritualismo y la terapia magnética, donde encontraron una cura a las enfermedades y padecimientos del dolor sin tener que emplear ayuda de fármacos. Los médicos quiroprácticos, al igual que los médicos, deben de tener un estudio, completar 4 o 5 años en una universidad acreditada por quiropráctica. Al igual que los médicos quiroprácticos, deben de llevar una historia clínica detallada de cada paciente, apoyarse en ayudas diagnósticas, exámenes ortopédicos, neurológicos, para luego tener un examen de la persona observando fuerza muscular, debilidad, postura en diversas posiciones y rango de los movimientos de la columna vertebral. La osteopática fue establecida por el médico norteamericano Andrew Tyler en 1974 debido a una disentería hemorrágica sin aparente solución en ese entonces en la medicina. Recibe el nombre de osteopatía en una concepción espiritual por la vida y un desarrollo muy sensible del arte de palpar. En 1917, la osteopatía llegó a Europa por un estudiante del doctor Steele, donde fundó la escuela en Londres y en 1992 esa práctica llegó a Buenos Aires. El trabajo profesional consiste en equilibrar todas las funciones del cuerpo a través del esqueleto, músculos y ligamentos, con el fin de recuperar el movimiento de los tejidos. Por eso también reciben el nombre de profesionales de movimiento. Tenemos algunos beneficios, los beneficios de la quiropráctica y osteopatía. Consiste en los anteriores. Ambos se complementan para convertirse en una medicina alternativa. Ambas buscan restablecer la alineación normal de la columna vertebral para adoptar una buena postura, a liberar bloqueos articulares, donde ayuda a liberar la presión sobre el nervio, aliviando el dolor, reduce la posibilidad de sufrir contracturas musculares, favorece y ayuda a mejorar el rendimiento físico y muscular y facilita a combatir el estrés. La tensión en los músculos también y mejora el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, tenemos unas contraindicaciones. Existen varias contraindicaciones al momento de realizar estas prácticas en los pacientes como enfermedades venéreas, tuberculosis ósea, esclerosis, osteomielitis, ruptura de ligamento, fracturas, enfermedades vasculares, lesiones neurológicas centrales, trastornos neurológicos por compresión medular o raíces nerviosas, osteoporosis, posoperatorio con prótesis, entre otras. Hay algunas indicaciones por la manera adecuada de practicarse. Inicialmente debe ser un experto para realizar este tipo de terapias, un médico especializado, un médico con un título y haber realizado una evaluación detallada de la persona, como se indicó anteriormente. Posterior a esto, el quiropráctico usa una fuerza repentina y controlada con las manos en una articulación para empujarla fuera de la amplitud de un movimiento usual. También es posible que se escuche algunos traquíos en el cuerpo, ya que esto es normal. Inicialmente pues se hace más que todo en la columna vertebral. Existen algunos efectos positivos o de importancia. Podemos tratar condiciones o problemas de salud sin el uso excesivo de fármacos o medicamentos analgésicos intravenosos o intramusculares. La medicina alternativa nos propone métodos o terapias más allá de lo convencional, que nos ayuda a tratar varios tipos de enfermedad, no solo con la ayuda de la quiropráctica o osteopatía.
También existen varios efectos negativos. Este tipo de prácticas inadecuadas puede causar problemas o deterioros en la salud. Prácticas inadecuadas me refiero a personas no expertas, no acreditadas como médicos quiroprácticos, ya que esto tiene deterioro de la salud, incluso causar problemas de discapacidad y en el mayor o peor de los casos puede causar la muerte al realizar este tipo de prácticas. Por último, vamos a contextualizar qué realizamos en cada unidad. En la unidad 1, a partir de la lectura realizada sobre la historia teórica, medicinas y terapias naturales, el desarrollo, se realizó un montefacto conceptual donde hablé sobre la terapia neural y se organizó en supraordinarias, en isordinarias, en concepto, infraordinarias y en exclusiones. Adicional, se escogió una terapia o una práctica, se hizo lectura de esta y se realizó pues un ejercicio de comprensión sobre esta práctica y se realizó como una especie de investigación sobre ella. En la unidad número 2 identificamos mediante ejercicios o de lectura crítica la normatividad que rige las terapias o medicinas naturales en el ámbito tanto internacional y nacional. Se realizó un video colaborativo, se realizó una especie de blog donde realizamos varios aportes a esta normatividad y también a la terapia escogida. En esta que es la unidad número 3, bueno, en esta que es como la unidad número 3 o unidad número 4, aplicamos los conocimientos adquiridos y desarrollados en el curso. Se realizó pues como una breve explicación sobre la terapia que se realizó, las contraindicaciones, si tiene beneficios, el origen de esta. Al igual, se hizo en forma colaborativa y se monta el blog de todo el grupo colaborativo. También se trató de realizar una práctica en casa, eh, dependiendo pues de la lectura que se realizó, eh, que a continuación se les va a presentar las imágenes de esta. Mediante la lectura realizada, videos pues que se investigaron sobre estas prácticas, tomé pues como algunas fotos de lo que se hace pues en la quiropráctica y osteopatía. Eh, no se realizó pues como en sí el ejercicio, porque como se había hablado anteriormente, no soy médica especializada pues como en este tipo de prácticas, pero según los videos que se realizó, se trató pues como de hacer el ejercicio. Muchísimas gracias.